Buenas noches, que el Señor les bendiga en gran manera. En esta noche el Señor ponía en mi corazón una hermosa palabra para poder compartirles, para que juntos podamos examinar lo que Dios quiere y Dios tiene para nosotros en esta noche, para decirnos, ¿saben? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice su palabra es más cortante que espada de doble filo. Su palabra penetra en lo profundo de nuestro ser, discierne las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Así de eficaz y de poderosa es la palabra de Dios, que convierte el alma del ser humano, que trae luz en medio de la oscuridad, que quita la ceguera y la venda que muchas veces el mundo, la cultura, los pensamientos de este mundo nos traen a nuestra alma, porque nuestra alma muchas veces está en oscuridad y es cegado el entendimiento, dice, del ser humano por el príncipe de este mundo, Satanás el diablo. Dijo nuestro Señor Jesucristo que la humanidad entera estaba cegada por el príncipe de este mundo, que es Él quien nos cega el entendimiento y quien no nos permite que nos resplandezca la luz del Evangelio. Evangelio no es otra cosa más que buenas nuevas o buenas noticias. Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él dijo que el reino de los cielos se había acercado a nosotros, que por tanto hagamos frutos dignos de arrepentimiento, que podamos recibir la palabra que Él vino a predicar, las enseñanzas, las doctrinas, lo que Él vino a enseñar no solamente de palabra, sino con acciones. Eso, el combo de lo que Jesucristo vino a hacer a esta tierra, es el reino de Dios manifestándose hacia nosotros, hacia los seres humanos. Y para que ya no andemos en tinieblas, dije Jesús, y cegado nuestro entendimiento, debemos de acercarnos a Dios. Y no hay otro camino al Padre que no sea Jesucristo mismo. Por Jesús nosotros nos podemos acercar a Él confiados de que Él está allí presto para escucharnos y para darnos su atención. Y hoy Dios está acercándose a tu hogar, acercándose a tu familia, a tu matrimonio, a tus hijos. Hoy Dios está entrando en tu hogar con esta palabra y Dios va a cambiar tu lamento en baile. Lo dice su palabra. Dios es el que nos ciñe de alegría y cambia nuestro lamento en baile. Hoy Él va a traer una nueva esperanza a tu corazón y a tu vida. Pero es necesario que tú te acerques a Él, porque su palabra dice que el pecado que mora en nosotros, el pecado que habita en nuestra vida, nos separa de Dios. Porque Dios es un Dios santo, un Dios que no tolera el pecado. Por eso envió a su Hijo en forma de hombre y lo hizo de alguna forma a Cristo llevar en su cuerpo, en ese sacrificio de la cruz, todo el pecado de la humanidad. Porque el pecado que hay en nosotros nos separa de Dios, pero en Cristo ese pecado fue llevado, fue consumado, todo en la cruz del Calvario. Y hoy quería hablarte del arrepentimiento, porque sin arrepentimiento en nuestras vidas no podemos acercarnos a Dios, no podemos ir a su presencia, ni convertirnos realmente en hijos de Dios, si primero no tenemos un encuentro con Dios, el cual nos revela la imagen de su Hijo Jesús, el cual nos revela la condición pecaminosa que hay en cada uno de nosotros. Y por cuanto el pecado entró por un hombre, y por ese pecado entró la muerte a todo el mundo, era necesario que por un hombre, Jesucristo hombre, seamos salvos de nuestro pecado. Pero su palabra nos dice, arrepentíos o pereceréis. Y en el libro de San Lucas 13 nos dice, en ese mismo tiempo estaban allí algunos de los que le contaban, personas hablando con Jesús, acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y respondiendo Jesús a esas personas que hablaban con él, les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas,
eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y aquí, en este fragmento de las Escrituras, nuestro Señor Jesucristo confronta de alguna forma a estas personas que estaban comentando estos hechos que habían sucedido en Galilea y en Jerusalén. Esto de que se había derramado la sangre de ciertas personas en esos lugares que eran rebeldes al gobierno de Roma, al gobierno de Pilato por aquellos entonces, y la cual este hombre mandó a matar a cierta cantidad de personas porque se habían rebelado en contra de él. Y el Señor les dice a estas personas, si ustedes no se arrepienten de sus pecados, como le sucedió a esas personas, así mismo les sucederá a ustedes también. Y no estaba hablando de la muerte física, porque la muerte física nos va a suceder a todos los seres humanos, sino que hablaba de esa muerte espiritual la cual todos llevamos, esa separación de Dios que se dio en el jardín del Edén, la cual todos llevamos por el pecado que mora en cada uno de nosotros. Que si no nos arrepentimos, cada uno de nosotros personalmente y particularmente para con Dios, vamos a perecer. No vamos a ver el reino de Dios en nuestras vidas, no vamos a poder heredar la vida eterna, porque una de las condiciones, la principal condición que Dios manifestó a los hombres por medio de Jesús es el arrepentimiento. Cristo vino a predicar el arrepentimiento de los pecados. Juan el Bautista, cuando vino a preparar el camino de Jesús, del Mesías, el Salvador, dijo, arrepiéntanse y bautícense en las aguas para arrepentimiento de los pecados. Él vino preparando el camino y dándonos una vislumbre de lo que Dios pedía a los hombres y a las mujeres, que para que se acerquen a Dios era necesario primero el arrepentimiento. Y si tú y yo no nos arrepentimos de nuestros pecados, vamos a perecer igualmente como cualquier otra persona que no se ha acercado a Dios realmente con un corazón sincero. Por eso en esta noche quiero dejarte bien claro a través de la palabra de Dios, no yo, sino Dios mismo, que nos habla a través de su palabra y de las palabras de Jesús. Que antes, si no os arrepentís, todos pereceremos igualmente. Tú y yo vamos a perecer si no nos arrepentimos de nuestros pecados. Eso nos debe quedar bien claro a cada uno de nosotros, que para acercarnos a Dios debemos de arrepentirnos, que para recibir la vida eterna y la herencia que tenemos de Cristo para nosotros, que es estar junto al Padre eternamente y para siempre, debemos de arrepentirnos de cada uno de nuestros pecados. Y arrepentimiento es cambiar de vida, cambiar de dirección, es yendo nosotros en una dirección, encontrándonos con Jesucristo y Jesucristo mismo dándonos una dirección totalmente opuesta a la que nosotros llevábamos nuestra vida y nuestro caminar. Eso es arrepentimiento, es un cambio total de vida. Y eso lo trae Jesús a nosotros cuando nos arrepentimos. Él cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón, cambia nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ver la vida. Ya no vemos más la vida como la veíamos antes. Cuando Cristo viene y nos encontramos con Él, todo cambia. Por eso te dejo esta palabra en esta noche, para que tú medites en ella y recibas el consejo de Jesús, que si no nos arrepentimos,
todos los hombres y las mujeres vamos a perecer de la misma forma. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.